Que el Señor Jesucristo me los bendiga enormemente. Buen día, espero que estén todos muy bien, espero que estén todos en gozo, aleluya, en Cristo, en la voluntad de Dios. Espero que estén muy bien y bueno, en esta nueva oportunidad nos reencontramos o nos conectamos o nos unimos en este momento por medio de este video para seguir aprendiendo de las cosas que Dios quiere que aprendamos diariamente. Algo nuevo, algo fresco, siempre bíblicamente, ¿no? Porque si una revelación que uno tiene, si algo nuevo que uno tiene o que a uno viene, ¿no? No es bíblico, o no hay ejemplos bíblicos, o digámoslo así, no hay cosas que podemos, esa cosa grande y oculta, como dice la palabra del Señor, que nosotros no conocemos, no está en la Biblia. Esa revelación puede ser otra cosa, pero no una revelación bíblica. Puede ser otra revelación, otra cosa nueva que Dios quiere que aprendamos, porque hay diferentes, digámoslo así, o hay dos revelaciones. Siempre hay dos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Siempre hay dos opciones, sí o no. Siempre está el lado negativo, el lado positivo. Siempre está lo positivo, lo negativo. Siempre está lo que realmente edifica. Siempre está lo que realmente destruye. O sea, el bien, el mal. Siempre encontramos esas dos opciones, dos temporadas, esas dos, como siempre ha existido desde el principio, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de la caída de Lucifer, y aún antes, cuando los ángeles tuvieron envidia del árbol principal de donde estaban todos los ángeles con Dios, obviamente, y eso nos revela la palabra del Señor. En otra ocasión, en otra oportunidad, seguramente daré los textos acerca de todo esto. Entonces, lo que quiero decir es que siempre hay dos cosas, o sea, siempre hay dos opciones, siempre hay dos decisiones. O nos levantamos o nos quedamos dormidos, o nos levantamos, nos quedamos tirados. Siempre hay dos cosas que realmente a nosotros nos puede producir bendiciones o nos puede producir maldiciones en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que tener una revelación bíblica, porque si esa revelación no es bíblica, ¿se entiende? Es una revelación o algo nuevo, algo que estaba oculto, que tú no conocías, pero que no es bíblica. Entonces eso, lo que aprendiste, eso nuevo, puede ser enviado directamente por Satanás, ¿se entiende a lo que voy? O por una puerta que nosotros abrimos y el resultado de eso, tuvimos esa revelación, sea mala o sea buena, ¿ok? No tiene nada que ver que sea buena o mala, porque ¿acaso de Dios recibiremos lo bueno y no lo malo? Eso dijo Job. En otras palabras, Dios a veces permite que nosotros pasemos por cosas nuevas, pero malas. Nuevas experiencias, nuevas revelaciones, pero malas. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios es un Dios injusto? ¿Eso quiere decir que Dios es un Dios que no es santo? No, porque Dios te quiere enseñar algo y te está preparando. Pero hay que ser sensibles a eso. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que orar, hay que estar lleno de palabra de Dios. Y ahí Dios nos enseñará si esa revelación o si esa decisión
¿Es de Dios o no lo es? ¿Se entiende? Así que seamos sensibles a eso. Tengamos siempre eso en mente. Que nuestra revelación sea bíblica. Entonces lo que hoy vamos a aprender es una enseñanza nueva, pero siempre con fundamento bíblico. No tengo la Biblia en mano, pero sí en otras oportunidades, si Dios lo permite, sí voy a pasar los textos bíblicos y todo eso. Pero ahora no lo veo muy, digamos así, no lo veo necesario tener la palabra del Señor literalmente para mostrarle los textos y todo eso. No lo veo necesario en este momento, solamente es como una conversación o no sé, es como una charla, sí, una enseñanza, pero más fluida. ¿Se entiende? Así que bueno, espero que podamos aprender algo hoy, seguramente que sí. Y lo nuevo que hayas aprendido de todo lo que dije en este momento, hasta aquí, escribilo, porque te va a servir, ¿sí? Te va a servir para qué sé yo, porque son como semillas que quedan en tu mente, que quedan en tu alma, en tu corazón, y eso va a dar fruto. Tarde o temprano vamos a ver los resultados. Entonces yo siempre... digámoslo así, yo siempre intento o impulso a ustedes, mis suscriptores, o a las personas que no están suscritas a este canal igual, sean hijos de Dios, no sean hijos de Dios, sean hijas de Dios, no sean hijas de Dios, sean creyentes, que no son creyentes, digámoslo así, que estén en la iglesia del nombre, que no estén en la iglesia del nombre, o que seas de otra denominación que no es la del nombre. Bueno, eso no importa, hay que tener la mente abierta para aprender lo que Dios quiere que aprendamos en este video. Así que tengamos esa humildad para que sigamos progresando. Porque si estás oyendo este video, obviamente es por algo, no es una casualidad. Si estás oyendo este video es porque Dios quiere que aprendas algo. Si yo estoy haciendo esto, no es porque yo quiero hacer esto, o porque primordialmente yo deseo y porque yo lo planeé y esto y lo otro. No, hay que entender algo. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el querer en nosotros. Él es el que nos guía. Él es el que toma la decisión principal. Y eso tenemos que entenderlo. Él es el que toma la decisión principal. Si el Señor quiere darnos vida, Él nos da vida. Si Él quiere quitarnos la vida, Él nos quita la vida, porque Él es Dios. Él es el que da, Él es el que quita. Por eso, si seguimos vivos, si seguimos respirando, si seguimos para adelante, si seguimos firmes en este mundo y nuestros sueños y nuestros anhelos se están cumpliendo, y nuestras metas, nuestros proyectos se están cumpliendo, se están haciendo realidad, es porque Dios quiere, digámoslo así, Dios quiere principalmente darte eso. Vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios. Por lo tanto, vuelvo al principio. Esto es lo que quiero aclarar, que hay que darle valor a la palabra de Dios. Hay que darle el lugar que se merece a la palabra de Dios. No que no tenga valor la palabra de Dios. No, cuando digo de darle valor a la palabra de Dios, me estoy refiriendo en nuestras vidas, en nuestra mente. Tenemos que darle ese valor que realmente la Biblia tiene. Porque la Biblia puede tener un gran valor, ¿no? Es inigualable. Pero si nosotros no le damos ese valor que se merece, porque tiene valor, pero si no le damos ese valor, no le damos importancia, eso es lo que quiere decir. No le damos importancia, la menospreciamos con nuestras acciones, o por falta de conocimiento, tal vez. Eso también puede pasar. A veces por falta de conocimiento no le damos tanto valor a la escritura, o no le damos importancia, o la menospreciamos por falta de conocimiento, por falta de entender el orden bíblico. Hacemos eso, menospreciamos las cosas de Dios
por falta de conocimiento, por falta de sabiduría del orden bíblico, o deliberadamente al propósito, porque no lo queremos hacer, sabemos la verdad, pero no queremos cumplir la verdad, no queremos poner en práctica esa verdad, o las cosas que nos enseña la palabra del Señor, o tal vez porque tenemos otras prioridades. ¿Se entiende? Pero la palabra en sí ya tiene valor. La palabra en sí ya es eficaz. Pero si esa palabra se tiene que cumplir, si nosotros queremos que esa palabra, todas las experiencias sobrenaturales que hay en la palabra de Dios, en la Escritura, en esa palabra que Dios quiere enseñarte, si quieres que se haga realidad en tu vida, primero tienes que darle ese valor en tu vida y ponerla en práctica, amar la palabra del Señor. El salmista dice: tu ley amo, la mentira aborrezco, pero tu ley amo. Ahí la palabra ley significa palabra, ahí la palabra ley significa palabra de Dios, decretos, mandamientos bíblicos. Entonces, tu ley amo, dijo el salmista. Si no estoy mal, en el Salmo 119, que ahí habla de la excelencia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, etc. Salmo 119 creo que habla eso. No me acuerdo, lo vuelvo a decir, vuelvo a ser repetitivo. La idea no es que yo, digámoslo así, en este video que yo hago, la idea es que sea fluido, por eso no tengo la palabra acá. Y otra porque ahora estoy aprovechando a salir a caminar un poco, a hacer un poquito de digámoslo así, bueno, también aprovecho de que la llevé a mi hermanita a educación física y también aprovecho a salir a caminar un poco, siempre hago eso, y ahí traje el celu en mano y para hacer este video y para compartirlo con cada uno de ustedes. Siempre con prudencia, pero con prudencia, con mansedumbre, bajo la protección de Dios. Yo lo vuelvo a repetir siempre: lo que yo hago no quiero que ustedes lo hagan, porque no sé si ustedes están preparados para hacer algo de lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende? Entonces, digámoslo así, ustedes hagan lo que Dios les está impulsando a hacer. Ustedes hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan. Hagan lo que le hace feliz, lo que le da alegría. Hagan lo que ustedes digan realmente. Por eso, antes de tomar una decisión, tienen que pensarlo 2 veces. Ahí otra vez volvemos a los 2. Entonces, siempre hay 2 cosas, ¿viste? Hay que pensar 2 veces. Siempre hay dos. O mayormente siempre hay 2 decisiones, 2 caminos, 2 puertas. Vamos al cielo, vamos al infierno. Siempre mayormente tenemos esas 2 opciones. Siempre hay 2 opciones. Hay una tercera, ¿no? Pero mayormente, digo, capaz que esa tercera opción, bueno, abro un paréntesis, la tercera opción puede ser algo, o la tercera decisión que uno puede tomar, dependiendo del contexto de que uno viva, contexto bíblico o contexto en tu vida, en lo que estás viviendo. Hay 3, puede ser, ¿no? 3 decisiones, 3 opciones, qué sé yo. Uno es, por ejemplo, soy frío, dejo las cosas, soy frío, no conozco a Dios, no conozco la palabra de Dios, o soy tibio, me gustan las cosas de Dios, pero también me gustan las cosas del mundo, o soy caliente, que estoy lleno del Espíritu Santo y estoy lleno de la palabra de Dios. Entonces, ahí está. Tomamos 3 decisiones, hay 3 decisiones ahí. Tomamos la decisión de ser frío, tomamos la decisión de ser tibio, o tomamos la decisión de ser caliente. Tomamos la decisión, otro ejemplo, que también tiene mucho que ver con eso, tomamos la decisión de ser pecador, tomamos la decisión de ser impío, o tomamos la decisión de ser justo. Son ejemplos bíblicos que le doy. Siempre intento yo que todo lo que yo diga esté fundamentado o que tenga esencia bíblica, ¿sí? O si no, estaría hablando, digámoslo así, en vano en este momento. Así que es importantísimo entender esas cosas para que nosotros entendamos o interpretemos correctamente lo que queremos decir bíblicamente. Entonces, la clave es esa. ¿La clave cuál es? La clave es que nuestra enseñanza, o lo que digamos, o lo que hablemos, o lo que vivamos, sea conforme a la palabra de Dios. Y si no es conforme a la palabra de Dios, probablemente, muy probablemente,
eso sea ya una obra de la carne o una obra de Satanás, ¿se entiende? Entonces hay que saber distinguir esas cosas. Ahora, la Biblia hay ejemplo de todo. En la Biblia hay ejemplo de todo, que vamos a aprender de todo. Por ejemplo, a mí me gusta dar siempre este ejemplo. Dice que el Señor, Jehová, en el Antiguo Testamento, dice que endureció el corazón del faraón. Dice que endureció el corazón del faraón. Pero a la misma vez quería libertar al pueblo. O sea, el Señor quería libertar el pueblo de Israel, de Egipto, pero a la misma vez le endurecía el corazón al faraón para que no libertase al pueblo de Dios. Entonces, Dios estaba atrás de todo eso, o Dios estaba controlando todo. ¿Es una contradicción? ¿Es algo que se opone? Porque es ilógico. Por ejemplo, que yo tengo ganas de comer. Yo tengo ganas de comer algo rico. Y a la misma vez tengo ganas de comer algo que no es rico. O qué sé yo, tengo la oportunidad de comer un asado y de repente, bueno, está el asado todo y al mismo tiempo, bueno, mejor voy a comer un guiso. O mejor voy a comer, qué sé yo, otra cosa. ¿Tenés el asado? ¿Por qué no comes el asado si querés comer asado? Entonces hay a veces que nuestro Dios no es muy lógico. ¿Se entiende? Dios, por eso la palabra del Señor es sobrenatural. Y nuestro Dios es sobrenatural. Él tiene algo que excede o va más allá de la mente humana o como uno piensa las cosas. El Señor es realmente inigualable. ¿Ok? Entonces le di ese ejemplo porque hay de todo. Hay a veces que estoy pasando por cosas malas y tal vez Dios permitió o Dios mismo tomó la decisión de que tú pases, porque Satanás no mueve un dedo si el Señor no se lo permite. Satanás no mueve un dedo si el Señor no se lo permite. Entonces tal vez está Dios atrás de todo eso, tomando la decisión para que Satanás haga el mal. O directamente Dios haga todo eso, o permita todo eso. O directamente venga de Él, sea bueno o sea malo. ¿Acaso el barro dirá al Creador por qué lo haces? ¿Se entiende? Si al fin y al cabo, ¿sabes por qué Dios lo hace? ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Para que pase todo eso. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Sea cosas buenas, sea cosas malas. Dios lo permite porque Él sabe que quiere darte más de lo que perdiste. Porque el Señor quiere darte más. Y por lo tanto Él te hace descender primero. Te prepara y después te da el doble de lo que perdiste, de lo que tenías antes. Él te da el doble. Esa es la ventaja. Entonces, si Él permite cosas buenas o permite cosas malas, no demos valor a eso, démosle valor a nuestro Dios, a Él servimos. Hay a veces que le damos más valor a los problemas y dejamos las cosas de Dios, dejamos las cosas que nos hacen bien, dejamos de obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos dando más valor a los problemas, ¿sí? Así que tengamos muy en mente todo eso, ¿sí? Así que bueno. Ahora sí quiero ir a la enseñanza. Eso fue de introducción. Yo fluyo. Ustedes agarren lo bueno, desechen lo que no les sirve, o lo que ustedes no se sienten identificados, o lo que, no sé, lo que no lo que no le llama la atención, no lo escriba. Agarre algo de todo lo que de todo lo que le estoy enseñando, o de todo lo que estoy charlando, o lo que estoy hablando con ustedes por medio de este video, por medio de este canal de YouTube. Escríbanlo y agarren lo que les sirva. Yo fluyo, lo vuelvo a repetir. Es una enseñanza fluida, ¿sí? Si puedo llamarle de alguna manera. Así que bueno, ahora sí quiero ir al tema ya en estos próximos 10 minutos, si me quedan 10 minutos. Quiero ir al tema, quiero ir al punto. ¿Cuál es el punto? Quiero ir al tema principal de todo esto. Eso fue, todo lo que le dije anteriormente fue como una introducción, algo que se entiende en el momento, se da, fluye, ¿ok? Lo dije y bueno, seguramente agarrarán perlas de todo lo que dije anteriormente. Pero bueno, ahora sí voy al tema, dando un título
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy quiero hablar de algo muy importante. Primeramente del orden. Segundo, de la bendición. El orden, la bendición. Y tercero, el mundo. Lo vuelvo a repetir. El orden, la bendición y el mundo. Y cuando digo mundo me estoy refiriendo a este mundo, al planeta Tierra, obviamente. A lo que vivimos en este mundo. Así que voy a hablar acerca de eso, del orden, de la bendición y del mundo. Así que bueno, voy a hacer una oración cortita para que el Señor esté añadiendo palabras justas acerca de este tema. Señor Jesucristo, en este momento, Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que haces, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, y gracias por todo lo que harás. Estamos en tus manos, Señor. En ti estamos seguros, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Seas tú, Señor, poniendo palabras acerca del tema que quiero dar, el tema principal. Bendice a cada oyente, que caiga en buena tierra esta semilla, Señor, y que pueda producir frutos al 100%, Señor. Gracias por todo y en todo, Señor. En el nombre de Jesús, tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, tuya la honra, tuyo el imperio. Todo, Señor, todo es tuyo, Señor. Todo lo bueno es tuyo, Señor. Tú te mereces lo mejor. Y lo mejor es obedecerte. Eso es lo que tú realmente deseas, que te obedezcamos. Eso es darte lo mejor. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por todo y en todo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios verdadero, Jesús es su nombre. Amén y amén. Así que bueno, vamos a hablar de este mundo, de la bendición y del orden. Del orden de este mundo, la bendición. El orden, vamos a hablar del orden o de los órdenes bíblicos. Orden, vamos a hablar de la bendición y vamos a hablar del mundo, acerca de lo que hay, de cómo se mueve este mundo, que a veces es algo contrario de cómo Dios se mueve o cómo el reino de Dios se maneja o se tiene que manejar. Es diferente. En otros casos sí, hay cosas que son parecidas, pero en otros casos no. Por lo tanto, hay que saber diferenciar eso para que tengamos un buen conocimiento acerca de esas cosas. Pero bueno, primero del orden. ¿Qué es el orden? ¿Qué es algo ordenado? Por ejemplo, tu pieza o tu casa, está todo en orden. La cocina está en el lugar de la cocina, están todas las cosas bien, las cosas de la cocina, el baño, las cosas del baño, las piezas, las cosas de las piezas. Una casa ordenada. Eso es un ejemplo de orden. Que esté todo en su lugar, ordenadamente, temáticamente, sistemáticamente, eso dependiendo en el contexto que estés, cumpliendo esos términos, ¿no? Entonces eso es lo que orden, o órdenes, diferentes órdenes bíblicos, ¿ok? Porque en la Biblia hay diferentes órdenes bíblicos. Y hay que descubrir cada orden. ¿Para qué? Para tener todas esas cosas en mente. Por ejemplo, voy a dar ejemplos de orden. O voy a hablar de dos órdenes. El primer orden que quiero hablar, que es fundamental. El orden, un orden bíblico. Cómo se tiene que manejar un ministro. Cómo se tiene que manejar un líder, cómo tiene que estar ordenado un líder, o la mentalidad de un líder ordenado, o la mentalidad ordenada de un ministro. Entonces la Biblia habla acerca de ese orden. ¿Qué orden? Acerca de los obispos, de los líderes. La Biblia dice:
¿cómo cuidarás de mi casa, que es mía? De mi iglesia, que es mía. ¿Cómo cuidarás si no cuidas tu propia casa? Y estoy hablando de los líderes. El apóstol hablando directamente a los ministros, a los obispos, a los pastores. Porque la palabra obispo podemos usarla a la gente de jerarquía en la iglesia, que tienen ministerios altos. O puntualmente de los pastores o los líderes o del grupo, el grupo que Dios te dio. También porque la Biblia es aplicada en todo lo que es espiritual, las cosas de Dios es aplicada, no solamente a una iglesia, sino que también a un grupo, a una familia, etcétera, a un lugar de trabajo. Eso dependiendo, obviamente, que tiene que ser conforme a la Biblia, lo vuelvo a repetir eso. Así que bueno, ¿cómo cuidarás, dice la Biblia? ¿Cómo cuidarás la casa de Dios o la iglesia de Dios, que es de Dios, porque Él la cuida? ¿Cómo la cuidarás tú si no es tuya, si es mía? Dice el Señor por medio del apóstol. Si no puedes cuidar tu propia casa. Entonces ahí podemos entender un orden bíblico. ¿Y cómo sería ese orden? Punto a punto. Bueno, primero tenemos que cuidar nosotros como líderes y como ministros nuestra propia casa. Nuestra propia casa, nuestro propio lugar, nuestra propia familia. Primero las cosas que nosotros o que Dios nos dio la oportunidad de cuidar. Eso que el Señor nos dio. Puede ser nuestra familia, nuestra casa, en fin, el lugar donde Dios te puso. ¿Cómo cuidarás tú la iglesia de Dios, que es mía, si no puedes cuidar tu propia casa? En otras palabras, no puedes cuidar las cosas que tú tienes, las cosas que yo te di. A veces decimos, no, voy a cuidar las cosas de Dios porque las cosas de Dios son las más importantes, porque como si fuera que las cosas de Dios la cuidamos nosotros, o porque si no cuidamos las cosas de Dios las cosas de Dios pueden perderse, o puede descuidarse, puede deteriorarse. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios necesitan cuidado. Y nada que ver, las cosas de Dios no necesitan cuidado. ¿Por qué? Porque ¿quién cuida las cosas de Dios? Ahí valga la redundancia, valga la repetición, valga la reiteración. De Dios, ya lo dice la palabra, Dios cuida sus cosas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dios cuida sus cosas. Entonces, ¿cómo tú cuidarás las cosas de Dios, que son de Dios, en otras palabras, ¿no? Si no puedes cuidar tus propias cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, ¿este celular de quién es? Obviamente que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo nuestro Dios. Eso ya lo sabemos, pero también tenemos cosas nosotros que nuestro deber es cuidarlas, no porque sean nuestras. ¿Ok? Porque tenemos que mirar el contexto, qué es lo que quiere decir. Obviamente que todo es de nuestro Dios, es el dueño de todas las cosas, Él no necesita nada. Pero vamos al punto, vamos a la enseñanza, estamos hablando del orden. Entonces, nuestras cosas, no me gusta siempre hablar de nuestras cosas a mí, porque yo tengo la certeza de que nada es nuestro, todo es de nuestro Dios. Por lo tanto, decir que algo es de nosotros es como sacarle como ponerlo en un lugar que en realidad no estamos, porque nada es de nosotros. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Todo don y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, de nuestro Señor Jesucristo, en el cual no hay sombra ni mudanza ni sombra de variación. Eres el mismo hoy y por todos los siglos, ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, todo es de Él. Por eso a mí a veces decir que lo que tenemos es nuestro es como, en realidad no. ¿Ok? Pero en ese texto habla claramente que sí, que hay cosas que tal vez, que Dios nos dio para que nosotros las cuidemos, ¿ok? No que sea nuestra, porque ahí dice tu propia casa, tipo hablando como si fuera que es nuestra casa, que lo que tenemos nosotros es nuestro. Eso es lo que quiere decir ese texto.
acerca de los obispos. Y ustedes más o menos, si son lectores de la Biblia, se van a dar cuenta dónde está ese texto. Habla acerca del obispado, de los requisitos. Así que bueno, pero bueno, vamos a dar cuenta que nuestra casa es nuestra. Pero hay que entender esto, que todo es de nuestro Dios. Ahí hay un orden también, ¿no? Pero bueno, eso vamos a dejarlo bueno, si lo puedo decir ahora, lo digo, pero ya estoy llegando no pude tocar los otros puntos, ya pasó los 10 minutos rapidísimo. A veces a mí me queda recorto, media hora, me queda corto, aún en las clases me queda corto 1 hora, tengo que hacer 2 horas para yo sentirme satisfecho. Y mi alumno, si está de acuerdo, lo hacemos, y la mayoría están de acuerdo, así que... Pero bueno, etcétera, lo que quiero decir es que, ¿cómo cuidarás las cosas de Dios que son de Él si no cuidamos nuestras propias cosas? En otras palabras, lo que poseemos, lo que tenemos, lo que Dios nos dio. Por ejemplo, el celular. Dios me dio un celular, y si yo no lo cuido, ¿cómo voy a cuidar las cosas de Dios? ¿Qué sé yo? ¿Y qué son las cosas de Dios? Las cosas de Dios puede ser la iglesia, las cosas de Dios puede ser puntualmente las cosas espirituales, que van a seguir permaneciendo la palabra de Dios. Esas son las cosas de Dios. Especialmente hablando de eso, ¿no? Hay cosas que son de Dios. Hay cosas que claramente son de Dios. Y Él las cuida. Porque si sigue perseverando, si sigue permaneciendo hasta el día de hoy y seguirá permaneciendo, es porque Dios sigue cuidando eso. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia es indestructible. Muchos querían intentaron sacar la iglesia. Aleluya. Pasó persecuciones, pasó tribulaciones, pero la iglesia sigue en pie. ¿Por qué? Porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia es de Dios. Por lo tanto, Él la cuida, y la cuidó siempre y la cuidará siempre. ¿Por qué? Porque es de Él, y Él es la responsabilidad de Él es cuidar lo que es de Él. En este caso, la iglesia. Y si sigue permaneciendo la iglesia hasta el día de hoy y seguirá permaneciendo, es porque Dios la ha cuidado. ¿Se entiende? Y lo que es nuestro, lo que poseemos, lo que nosotros decimos, bueno, realmente lo tengo que cuidar. Puede ser lo que están bajo de nosotros. Porque ese también es otro orden. ¿Ok? Dios, Cristo, el varón, la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos el orden. Dios, tu casa, si sos un líder, Dios, tu casa y la iglesia. De la iglesia no te preocupes, porque la iglesia es mía, dice el Señor, y yo voy a cuidar mi iglesia. Hay a veces que nosotros como líderes, o los pastores tal vez, porque esto también puede ser para pastores, piensan que, oh no, si yo no estoy en la iglesia, oh no, esto se viene abajo porque yo soy el pastor, y realmente si yo no estoy, esto se viene abajo porque Dios me lo dio a mí, y si yo no estoy, esto se viene abajo. Mire, si tú no estás como pastor y no quieres cumplir tu responsabilidad como pastor, no porque la iglesia sea tuya, sino porque Dios te puso allí para dar las enseñanzas, para enseñar, para predicar, y no querés hacerlo más, la iglesia no se va a venir abajo, porque la iglesia es de Dios. Y Él cuida a su iglesia. Los pastores pasan, los reyes pasan, los presidentes pasan, pero lo que es de Dios, Dios lo cuida, Dios lo protege y sigue permaneciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo cuida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces hay cosas que son directamente de Dios, y Él las cuida. Hay cosas que solamente Dios las tiene que